Hola, ¿cómo están? Bendecida noche de jueves para todos ahí del otro lado. Acá estamos en nuestro ya habitual espacio de la sobremesa. Hoy acá excelentemente bien acompañado por la querida amiga de toda la vida y no sé si llamarte colega, No sé. compañera de propósito, de llamado, de pasión en la vida, Miriam Bloise. Hiper conocida en la casa, para aquellos que no te conocen del otro lado, líder, pastora de adoración, del Ministerio de Adoración acá en la iglesia, gran cantante, madre, esposa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo estás, Miri? Bueno, bien, muy bien, gracias. Gracias ahí por este tiempo y bueno, acá estamos para charlar Para en esta hablar sobremesa. de el tema que quizás más nos apasiona en la vida, que es la adoración. Adoración para todos, así lo hemos titulado. Y todas. Y todas, muy bien, aclarar. El lenguaje importa. Ahí está. Y si no metemos un todes y nos sentimos todos incluidos. Bueno, ¿por qué elegimos este título? ¿No? Porque no sé si a vos te pasa, Miri, que charlando con la gente sigue habiendo personas que asocian la adoración solamente a los que somos del gremio musical, ¿no? Los adoradores, si sabés cantar, si tocas un instrumento y a uno le agarra la desesperación, ¿no? Porque ¿cuándo nos va a caer la ficha que esto es un llamado universal a todos y todas, ¿no? Tal cual, sí, la adoración puede incluir canciones, pero no solamente eso, ¿no? Así es. Solo una partecita. Y si lo pensamos desde un ángulo existencial antropológico, todo ser humano es un adorador, ¿no? Exacto. Aún el ateo, la pregunta es ¿qué adorás o a quién adorás? ¿No? Exacto. Dime qué es lo que más feliz te hace en la vida y te diré a quién adoras. Puede ser Dios o puede ser tu ego, tu intelecto, tu vocación, tu familia, aún cosas buenas como el ministerio, ¿no? Puede convertirse en tu Dios, ¿no? ¿De dónde nace, Miri, tu llamado a la adoración? ¿Desde cuándo te visualizás como una adoradora? Y a ver, yo desde muy chica que canto, así que la verdad es que en mi caso la adoración y la música estuvieron entrelazadas, ¿no? Pero bueno, para contar así un poquito a grandes rasgos, nací en esta iglesia y hemos cantado en el coro de niños. ¡Hay registro! Compañeros de coro, sí, tengo videos ahí, los dos cantando. Ella un poquito más grande. Y, ella era la solista del coro, yo era ahí de la tribuna. Era solista, pues mi hermana era la directora, básicamente, ¿no? Bueno, sí, pero eso es un poquito como el inicio en el coro de niños, cantando sola a veces, o en Navidad y demás. Justo el otro día tenía un recuerdo de que yo cantaba en el coro del colegio y me mandaron a tocar la flauta porque yo cantaba muy fuerte. Entonces yo pensaba, ¿no? Como desde chica se ve que tenía eso ahí. Sí. Ímpetu. Y me acuerdo que tengo no sé, me vino otro día a la memoria, mis compañeritos dándose vuelta y escuchándome como diciendo, estás cantando muy fuerte. Bueno, ¿Y con la flauta cómo te fue? Y bien, de hecho toqué en los 100 años acá de la iglesia, toqué la flauta dulce, así que bueno, debe haber registro también ahí. Bueno, de alguna manera siempre estuve relacionada con la música y con el canto. Después, bueno, fui parte también del Ministerio Tierra Prometida acá de la iglesia, que vos también fuiste parte. Sí, yo tengo fotos con Miri cantando, de chiquitos en el coro, de adolescentes. Sí. Es verdad. Y bueno, y después como que Dios fue abriendo las puertas de una manera completamente natural. Yo no hice absolutamente nada más que sí estudiar muchos años. Estudio canto desde los 16 años, más o menos 15, 16 años. Y ahora estoy tomando clases nuevamente. Estudié como por 20 años o más. Y tuve unos años ahí de descanso, pero ahora estoy estudiando de nuevo. Y siempre como que las puertas se fueron abriendo dentro del Ministerio de Adoración. Me acuerdo a los 19 años, primera gira de Marcos Witt acá en Argentina, bueno, que quedé ahí para hacer los coros, tuvimos 40 días de viaje, que estuvo tu papá. Coreuta de Marcos, ahí. Coreuta de Marcos. El corito, en ese momento así, el corito de apoyo. Exactamente, estaba ahí con las chicas, pero fue todo como de una manera tan natural, donde yo realmente no busqué, nunca pedí a nadie estar en ningún lugar. Bueno, estuve, no sé, los superclásicos con Dante, estuve, bueno, muchos años con Andrea Francisco, que fue una líder de adoración importante acá en Argentina, influyente también.
Y no sé, tantas cosas Sí, que sí. ya... Bueno, después empecé más mi carrera como solista, ¿no? Sí, sí. Grabé Y en 4 todo ese discos. trajín, Miri, ¿cuándo fue que entendiste esto que decíamos al principio, ¿no? Que la adoración no tenía que ver con cantar Sí. o tocar la flauta, sino Bueno, con otra cosa? para mí uno de los momentos así muy fuertes fue la gira de Marcos, donde él enseñaba justamente los Sí, sí, los principios principios, el básicos de la ABC. adoración, ¿no? Y fue ver en primera fila cómo Dios estaba haciendo una transformación en la adoración de nuestro país y ver los cambios casi inmediatos en un ambiente, ¿no? ¿Qué ocurría cuando hijos e hijas nos poníamos a adorar de una manera distinta, ¿no? Y conectados con la presencia, ¿no? Ahí como que empecé a entender esto, ¿no? Que justamente era parte de mi vida, ¿no? Sí, Y sí. mi llamado tiene que ver con esto de la búsqueda de la presencia, que yo quizás ahora relaté cosas públicas, pero que tienen que ver mucho más con lo privado, Sí. ¿no? Sí, yo en lo personal me reconozco también hijo, fruto de ese mover, Sí. de ese gran mover de renovación Sí. de la adoración a principios de la década del 90, un mover del espíritu Tremendo. que trascendió a la Argentina, a Latinoamérica, fue algo global, ¿no? Pero un poco mi experiencia, yo era recién adolescente ahí, tenía 13, 14 años, esta experiencia de lo que pasa cuando de forma deliberada y como iglesia, comunidad, nos enfocamos en Dios, ¿no? En honrar Sí. su presencia. Sí. Una de las enseñanzas que más me acuerdo, esta diferencia entre lo que es la omnipresencia de Dios y la presencia Sí, manifiesta, ¿no? Que bueno, sí, exacto. Dios está en todos lados, en todo lugar, acá, aún en los lugares más lúgubres y pecaminosos, en un prostíbulo, Dios está. Ahora, ¿qué pasa cuando de forma intencional, Sí. deliberada, nos determinamos a prestarle atención, Sí. a honrarlo, a buscarlo? Bueno, ahí experimentamos esto que llamamos presencia manifiesta, ¿no? Exacto. Cuando Dios está, ¿no? Lo podemos sentir, su Sí. cercanía, y que eso se logra a través de Sí. la adoración, ¿no? Sí, de la búsqueda intencional, ¿no? Sí, sí. Por lo menos ahí lo que yo visualicé es ver, como decía recién, la transformación de un ambiente, de ver incluso gente que yo estaba arriba y observaba que llegaba quizás dura y terminar rendidos, ¿no? Ante la presencia de Dios. Y eso para mí fue un aprendizaje y fue entender también lo que implica la importancia de la adoración personal y la comunitaria, ¿no? Sí, Y sí. ahí, bueno, se empezó a despertar. Yo no fui líder de adoración hasta no hace muchos años. Sí, Yo empecé sí. a dirigir la adoración creo que cuando nos mudamos acá, un poquito antes. ¿Cuánto hace de esto? Y 7, 8 años, ¿eh? Claro, ya. Sí, sí, ya pasa el tiempo. Pero bueno, siempre fue mi carga y lo que amo hacer, es buscar sí. su presencia, ¿no? Sí, sí. Y que en un punto es esto, ¿no? Sacarnos nosotros del centro y Exacto. realmente ponerlo a Dios, ¿no? Porque aún cosas que llamamos adoración en un culto, la música, podemos seguir siendo nosotros los protagonistas, ¿no? Porque si le armamos un lindo homenaje a Dios, le cantamos canciones, pero en definitiva se trata de nosotros, de nuestra actuación. Me acuerdo otra de las enseñanzas de ahí de la década del 90, de Marcos y demás. Esto de que la adoración no es cantar una serie de canciones para preparar el ambiente, para lo Exacto. importante que es el mensaje, la palabra, si bien en una liturgia la enseñanza de la palabra tiene una gran importancia y acá lo aplicamos Sí, de forma sí, especial, claro. ¿no? Sino que es conectarnos con Dios, ¿no? Una definición que me encanta de adoración es interrumpirnos a propósito, ¿no? Sacarnos del centro, corrernos de ese mundo chiquitito donde el protagonista soy yo, mis problemas, mis necesidades, aún al orar, ¿no? Porque podemos orar para pedir simplemente, pero no para esto que decías, ¿no? Buscar a Dios, enfocarnos en Él, en quién es Él, honrarlo, dedicarle tiempo, contemplarlo, ¿no? Creo que esa es la diferencia, ¿no? A veces sutil, entre Sí. lo que es verdadera adoración y lo que es simplemente, bueno, tenerlo, acto litúrgico, tenerlo a claro. Dios, sí, un ritual donde... Sí, yo creo que cuando adoramos nos encontramos con ese Dios que nos invita, ¿no? Y nos invita a un encuentro con quien Él es realmente, no solo con lo que hace, sino con su naturaleza. Entonces siempre un encuentro de adoración es un encuentro con su naturaleza, y su naturaleza es tan enorme y Él es el siempre por ser conocido, que es, bueno, por eso vamos a adorar por la eternidad, ¿no? A veces cuando imagino ahí los ángeles alrededor de la presencia, como dice en el Apocalipsis,
Apocalipsis, que dice que están día y noche diciendo santo, 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 es como lo que yo puedo imaginar es que a medida que lo adoran van conociendo más de Dios, ¿no? Por eso no pueden dejar de decir santo, santo, santo. Y quizás suena como, bueno, muy apocalíptico, que no sucede acá, pero eso creo que es la naturaleza de la adoración. Cuando nosotros nos acercamos y buscamos y lo queremos encontrar a Él, es ahí donde Él se manifiesta, donde su naturaleza aparece y nos asombra, ¿no? Sí, esa escena del Apocalipsis revela la naturaleza de Dios, ¿no? Que Él es inagotable, infinito. Yo siempre pensaba, ¿no? Que esos seres vivientes y los ángeles como que tenían un loop, ¿no? Una cinta al infinito, ¿no? Santo, santo. Hasta que descubrí esto, ¿no? Que ellos están contemplando a aquel que es inagotable. Y es como una sorpresa permanente. Santo, y no pueden dejar de hacerlo porque todo el tiempo están descubriendo alguna faceta nueva de su ser, de su carácter. Por eso es imposible aburrirse a la hora de adorar, ¿no? Los que te dicen, no, que yo me aburro en la adoración. Y estás cantando, estás haciendo un ritual, no estás adorando, estás haciendo otra cosa. Porque se trata de eso, ¿no? De conocerlo, buscarlo, contemplarlo y ser transformados al tiempo que lo hacemos, ¿no? Ese es el chiste de la adoración, que los primeros beneficiados somos nosotros. Sí, bueno, el gran ejemplo es María, ¿no? Si tenemos un ejemplo en la Biblia de alguien que como que eligió la mejor parte, ¿no? La parte importante, porque a veces podemos decir, bueno, esto para gente que quizás es más volada y que puede estar adorando un rato largo y que puede decir, no nos aburrimos. Bueno, hay gente que quizás le cuesta conectar con eso, ¿no? Pero el ejemplo de María es ella decidió y eligió, porque la palabra dice que ella eligió la mejor parte. Y bueno, la vemos a Marta y algunos dicen, no, yo soy más Marta. No sé hasta qué punto, entiendo que igual muchos cuando dicen esto es que son más activos o que son más del hacer. Pero yo entiendo que Marta cuando estaba yendo y viniendo preocupada era porque estaba como cumpliendo un mandato de su época. En ese momento la mujer lo que tenía que hacer era estar en la cocina sirviendo al hombre. En cambio, María rompió con eso y lo llamó maestro, cuando en ese momento una mujer no podía llamar maestro a nadie, porque la mujer no podía ni siquiera aprender, ¿no? Entonces, bueno, a veces no nos podemos excusar mucho, no, yo soy más Marta, o bueno, vos sos más María. Yo me identifico mucho con María, amo a María, es como mi modelo a seguir. Pero digo, esto es para todos, es una decisión y una elección. Sí, y ahí hay un patrón relacional, ¿no? Porque la adoración es hacer de Dios, de su ser, de su persona, lo más disfrutable de nuestra vida. De nuevo, dime qué es lo que más feliz te hace y te diré a quién adoras, ¿no? Y puede ser el dinero, o tu vocación, o tu éxito, o tu familia, aún cosas buenas. Y ahí uno ve ese patrón, ¿no? Es imposible ser adoradores hasta que no nos cae la ficha de que Dios es una persona, que no es un ente filosófico, una fuerza, que tiene sentimientos, pasiones mucho más profundas que las nuestras, ¿no? A veces me pasa al estar orando, que ya vengo, ¿no?, con mi listita y mi texto bíblico, mi disciplina, que está bueno, pero a veces siento que Dios me llama, no, andate, quiero que me cantes, disfruto, y no porque yo cante bien, no importa casi al final. Cantas bien, vos cantás mucho mejor. Tiene que ver con esto, que Dios disfruta de nuestra presencia y que cuando entramos en esa relación movemos cosas en el corazón de Dios, ¿no? Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, sí, Marta viene con sus argumentos y Jesús le da charla, le dice, no te he dicho que si crees verás, pero Jesús recién se activa para ir a resucitar a Lázaro cuando la ve a la adoradora tirada, postrada, ¿sí? Porque la adoración genera eso, que Dios encuentre en nosotros un corazón agradecido, que nos encuentre confiables para confiarnos todo lo que Él quiere confiarnos. En definitiva, se trata de eso, ¿no? De entrar en ese círculo virtuoso relacional donde realmente lo conocemos como Padre, como amigo, como amado, como Señor en primer lugar, como Rey, ¿no? Porque también está esta cosa de la adoración confianzuda. Sí, claro. Eso es mi amigo, Abba, papito. Sí, pero también esto es santo, 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 ¿no? Y en la adoración se da esa conjunción de
del carácter de Dios completo. Y que es importante la espontaneidad, porque vos decías, a veces Dios me dice, vení a cantarme o andá a sentarte al piano, ¿no? Y creo que uno puede ser espontáneo cuando tenés una relación con alguien, ¿no? Si yo, no sé, con Gonzalo le puedo decir, o me dice, ¿querés ir a tomar algo? Y yo le puedo decir, no, tengo ganas de quedarme en casa. El otro día le dije, me dice, ¿querés ir a tomar? A mí me gusta como tomar la leche, esto es muy de mi hermana mío, ¿no? De la merienda. Y yo le digo, no, puede ser. Queremos conocerte de forma más íntima. Claro, con algo rico. Y yo le digo, ay, no tengo ni ganas de salir. Con que me hagas un mate cocido, estoy contenta, ¿no? Y eso te lo da la confianza, porque si vos no tenés con mucha confianza que te están invitando, tenés que decir que sí. Entonces esto de la espontaneidad, de poder ser uno como es, te lo da el conocer, ¿no? Y qué importante es cuando entablamos esa relación con el Espíritu, conocer lo que Él nos pide. Esto es adoración. Es decir, hoy quiero que te sientes al piano, hoy quiero que, no sé, que a mí Dios me habla mucho a través de la naturaleza, ¿no? Estuvimos de vacaciones, bueno, y ver el océano para mí fue como tengo notas y notas y notas de lo que Dios me fue hablando. Eso es adoración también, no es solamente cantar una canción, y entender, ¿no?, que es un diálogo, ¿no? Claro. Lo más lindo de la adoración no tiene que ver con lo que nosotros le podemos decir a Él, sino lo que Él nos dice en ese diálogo íntimo, ¿no? Hoy se habla mucho acerca de la adoración profética y gloria a Dios por eso necesitamos cada vez más una adoración profética en lo personal y en lo comunitario, en el culto. Pero siempre digo, para mí es algo redundante, ¿no? Hablar de adoración profética es como decir, bueno, subir arriba o agua mojada. Si es adoración, es profética necesariamente, porque es un diálogo. Lo otro es un simple homenaje, ¿no? Lo que siempre digo. Bueno, sí, le decimos cosas lindas a Dios, como le podemos cantar un himno a Sarmiento. El Día del Maestro fue la lucha, tu vida. La diferencia es que Sarmiento está muerto hace ya varios años y nosotros tenemos un Dios vivo. Es un diálogo, ¿no? Sí, por eso la espontaneidad creo que es clave. Y uno puede ser espontáneo cuando conoce al otro y cuando sos libre, ¿no? Y por eso la palabra dice que podemos entrar libremente a su presencia, confiadamente, ¿no? Entendiendo que Él no busca nuestra perfección, que la adoración o los adoradores no son aquellos elegidos o especiales o que son más místicos, sino que es de todos. Sí, el ejemplo más claro son los Salmos. Claro. Bueno, sí, es el libro de las alabanzas. Más del 70% no son alabanzas, son quejas, son y catarsis, donde los adoradores volcaban sus emociones, ¿no? Esto tan importante que enseñaba justamente Carlos el domingo pasado, ¿no? Cuando oramos, no solo llevar peticiones, sino nuestros estados de ánimo, emociones. Señor, tengo una bronca bárbara por esto, tengo ganas de ahorcar a mi hijo o a mi esposa, o estoy luchando con estas tentaciones. Llevar todo al altar para que ahí el Señor lo trabaje, nos procese, nos sane, lo queme con el fuego en el altar, como enseñaba Carlos. Eso es fundamental. Ahora, todo eso lo podemos hacer si tenemos una relación con una persona. Mientras Dios sea en nuestra vida una deidad difusa, lejana, o un ente filosófico u otra cosa, por eso la clave es conocer a Dios como Padre. Quizás la única enseñanza explícita de Jesús referida a la adoración tuvo que ver con eso, ¿no? Cuando le dice a la mujer samaritana, para usted la adoración son rituales, dónde hay que adorar, cómo, de esta forma, con este tipo de canciones, así o así, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu. Al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Y siempre digo, ¿no? De todo lo que he aprendido de adoración y enseñado a lo largo de estos años, 3 palabras, ¿no? Las 3 R. Revelación, respuesta y rito. La adoración es una respuesta a la revelación de Dios como Padre. Si no, es un rito. Exacto. Nada más humano, vacío, que será loable o no, pero es un rito. Y hasta que no nos cae la ficha de quién es Dios, y Jesús vino a eso, a revelarnos quién es el Padre, y a partir de esa revelación, bueno, ahora sí, dice Jesús, la cosa se pone buena. Y van a poder adorar, tener una relación con ese Padre. Sí, yo, al menos en mi vida personal, creo que los momentos claves no ocurrieron tanto en un culto o en una palabra profética que me han dado, sino en estos encuentros de adoración con Él, ¿no? Que no siempre es cantar, sino simplemente venir e ir a la presencia, ¿no? Y
ahí es donde tuve estos encuentros y tengo estos encuentros con el Padre que incluso muchas veces me han ahorrado sesiones de terapia o traumas que podría haber tenido, o bueno, La adoración es la mejor terapia, exacto, es así. Sí. Y Los pescadores tienen una frase, que soy del gremio pescador también. Desconozco. Está la frase dice, ¿para qué vamos a pagarle a un psicólogo si para eso tenemos claro, la pesca? bueno. Pobrecitos los pescadores. Pero la verdadera terapia es esa, sí. ¿no? De hecho, los terapeutas dicen que lo que te sana no es la terapia, sino la relación con el terapeuta, con el psicólogo, la psicóloga. Sí. Puede ser de una escuela cognitiva, conductual, psicoanalítica, pero en definitiva lo que te ayuda es esa relación. Y cuando Dios es ese terapeuta, imagínate, ¿no? Tal cual, sí, y justo lo charlábamos antes de arrancar, ¿no? La introspección, ¿no? Que muchos decimos, bueno, yo no, porque como que en nuestro ambiente quizás no está muy bien visto el meditar, ¿no? Como el meditar lo asociamos más a otras ideologías, otras tendencias, o otra espiritualidad. Pero la importancia del meditar, eso también es adoración, ¿no? Y el meditar justamente es como rumiar nuestros pensamientos, ¿no? Y cuando nosotros meditamos en él, esto también es adoración y es también una introspección, ¿no? Cuando las religiones que te proponen una introspección sin el Espíritu Santo, lo que te encontrás es totalmente vacío y no puedes llegar a ninguna conclusión. En cambio, el meditar y una introspección con la guía del Espíritu Santo es otra cosa. Sí. Y eso es adoración también. Es que son dos focos distintos, ¿no? En la introspección, el objeto de meditación soy yo mismo. Mis problemas, mis culpas, que soy una porquería, por qué hice esto. Ahora, en la meditación, el objeto de meditación y de admiración es Dios. Eso. Y soy yo en Él, ¿no? Somos cuando creados a su imagen y semejanza. A creer quién soy en Dios. Y me encanta lo que dice, creo que Bill Johnson en uno de sus libros, dice, la mejor versión de mí mismo no es cuando estoy culposo, porque es cuando simplemente creo lo que Dios dice que soy. Sí. Es ahí donde aflora nuestra mejor versión, la verdadera, ¿no? De quiénes somos en Cristo. Y ahí es que somos transformados. ¿Sí? No es que vamos a ser más santos por decir soy una porquería, no debo mentir. Voy a dejar de mentir cuando mi identidad sea sanada, reconociendo quién soy en Dios. Y, che, ya no hace falta que mienta, porque estoy seguro de quién soy, digo la verdad. Entonces, ese es de nuevo el chiste de la adoración, que nos transforma a imagen de Dios, ¿no? Lo que dice Pablo, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, ¿no? En la imagen de nuestro espejito, mira qué pobre que soy. Eso es lo poderoso de la adoración, ¿no? Que nos hace más parecidos a Él. Nos mimetizamos, ¿no? El poder de... Vos tenés una enseñanza que habla del poder del mimetismo. El mimetismo. Pero bueno, ¿cómo se hace? ¿No? Esa es la pregunta, porque me acuerdo de alguna de esas enseñanzas también de la década del 90, la adoración es un estilo de vida. Sí. Lo cual es verdad. Digamos, todo lo que hacemos debería ser un acto de adoración, desde trabajar, estudiar, llevar a tu hijo a la escuela, cambiarle los pañales, servir al pobre, todo es adoración o debería ser adoración. Ahora, del todo a la nada, a veces hay una diferencia ahí muy sutil, muy finita. Y en definitiva, la adoración es una disciplina espiritual, es algo que tenemos que hacer. Los verbos hebreos que se usan para referirse a adoración no refieren a algo filosófico, son cosas bien tangibles, concretas. Tirarse al piso, besar el piso con el polvo, arrodillarse, alzar las manos. Son todas acciones concretas, ¿no? Y de hecho Pablo en Romanos 12, cuando habla acerca de la verdadera adoración, dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que esa es su verdadera adoración o su verdadero culto, ¿no? Entonces, ¿cómo le ponemos el cuerpo a la... ¿Cómo se hace la adoración? ¿Cómo se practica la adoración? Yo creo que uno tiene que generar hábitos y en eso tenemos que, como en todo en la vida, o sea, si yo quiero, no sé, estar bien físicamente y saludable, bueno, me tengo que levantar a la mañana e ir al gimnasio, tenga ganas o no tenga ganas, o salir a caminar o salir a correr. Creo que hay una cuestión de decisión personal, ¿no? Como vuelvo a repetir, María eligió la mejor parte, así que hay algo que tiene que ver con
con nuestra determinación y de hacernos el tiempo, y no para cumplir, sino por amor, ¿no? Sí, sí. Y por la necesidad la que respuesta, tenemos, ¿no? claro, en respuesta al quién es Él para mí. Pero hay días que la verdad es lo último Hay de días lo que uno tiene ganas es de adorar, ¿no? Sí, o incluso a veces no hay Sí. tiempo. No, ¿no? ahí me ayuda mucho el recordar que es un mandato, ¿no? Exacto. Los salmos, adoren, adorad al Señor, no es algo opcional, bueno, si te sobra tiempo, esto que decías, ¿no? Bueno, esto es para los contemplativos, para los que no tienen nada que hacer, entonces se ponen a bailar Sí. con los ángeles, ¿no? Sí. Es un deber, primero porque le debemos adoración a Él, ¿no? Él es digno, otra de las enseñanzas que siempre me han quedado. Él es digno, me sienta como me sienta, en las buenas, en las malas, tenga ganas de hacerlo, me nazca, no me nazca, Él es digno de ser adorado. Y a veces está este factor David, ¿no? Cuando se decía, bendice alma Sí, mía, sí, sí. tengo que, Tal cual. que hacerlo. O sea, Sí, sí, incluso hablar a nuestra alma, como es el gran ejemplo de David, que cuando no tenemos ganas, y también hay algo, ¿no? Porque a veces podemos estar tristes o tener un mal día y que no tenemos ganas, pero creo que esa es la gran oportunidad de adorar a Dios en esa circunstancia. En el cielo vamos a adorar, entre otras cosas, pues vos dijiste la otra vez que en el cielo vamos a hacer adorar, cosas, a trabajar, claro, a reír. vamos a adorar y ahí no... A pescar, espero que a haya pescar, pesca yo en el creo que cielo, sí, ¿no? para vos, a ver. Entonces, en el cielo vamos a adorar por contemplarlo a Él y no va a haber más llanto ni dolor. La tierra es la gran oportunidad, bisagra, como dice la palabra, entremos por sus puertas con alabanza, ¿no? Y dice, si entramos por una puerta es que pasamos de un lugar al otro, ¿no? Si yo paso por una puerta, pues estoy en un lugar y me voy a otro. La alabanza es una puerta que nos abre la posibilidad de ir de un espacio, de una actitud emocional, de un sentimiento, de algo que nos está pasando para ir a otro lugar, ¿no? Entonces el determinarnos, decir, bueno, hoy voy a adorar y quizás, no sé, hay cosas prácticas como ponerte una playlist de canciones que te conectan directo con la presencia de Dios. A veces canciones que son instrumentales, yo uso mucho eso. Sí, yo también. Para meditar. William Augusto, Bueno, yo tengo... los de Casa de Oración. Claro, el caso de los del Toma tu piano, lugar, ese es Colo, maestro el Colo. excelente. El otro día lo felicité. Excelente. Saca uno nuevo, le digo. Sí, sí, ya lo tengo gastado. excelente. Sí, sí, yo tengo varios también así. Incluso a veces a la noche, si no me puedo dormir por algo, bueno, me pongo eso y porque como decíamos antes, no, meditar hay gente que no le sale porque es una personalidad más así. No, todos meditamos. Si vos si no te puedes dormir porque hay un pensamiento que te está carcomiendo la cabeza, es porque estás meditando en ese pensamiento. Bueno, tenemos que aprender a meditar en lo que Dios dice y en quién es Él. Y ese está siendo tu foco de adoración, ¿no? Dime en quién confías y te diré a quién adoras. Tal ¿no? cual, así es. Así que esa es otra práctica también, o sea, escuchar música, mismo la lectura de la palabra, es adorar, no leer porque tengo que cumplir, porque el devocional me dice que lea tal y tal cosa. No, estoy hablando con Dios, Él me está hablando a mí, ¿no? Hay cosas quizás más prácticas o que, no sé, ponernos un horario al día para generar el hábito, que no está mal, ¿no? Porque cuando quizás no nos sale, bueno, ese es un primer paso, buscar... Un ejercicio que siempre recomiendo en mi libro Espiritualidad Simple, ¿no? El del abecedario, ¿no? Que por cada letra pensar en un atributo de Dios, ¿no? Porque en definitiva adorar es eso, ¿no? Es centrarnos en quién es Dios y alabarlo, no expresarlo, no solo, sí, qué lindo, Dios es bueno. Dios es bueno y meternos en esa palabra, ponerle el peso semántico. ¿Qué significa eso? Que Dios es todopoderoso, que Él es digno, que Él es compasivo, que Él es fiel. Y cuando lo hacemos a conciencia, ¿no? Por cada letra, eso ya nos cambia todo. La vida, el humor para el día, limpia la ansiedad, los temores y nos enfoca en el trono de Dios. Dios está en el trono, tiene control de mi vida, de mi futuro, de mis problemas, eso, ¿no? Pensar en Dios. Porque en definitiva adorar es pensar en Dios. Sí, no hay fórmulas, ¿no? Si podemos generar un hábito y hacer siempre lo mismo, y nos sirve hacer siempre lo mismo, escuchar una canción, orar, o sea, está muy bien, pero estar abiertos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer también, ¿no?
para no atarnos a algo y no pensar, no caer como en el ritual, porque quizás lo que empieza siendo como algo genuino después termina siendo un ritual porque creemos que necesitamos eso para que Dios venga, se manifieste, nos conteste, y en realidad esto es totalmente relacional, ¿no? Eso es la adoración, Sí, es relación. hay días de silencio, otros días con música. Exacto. La música es muy poderosa, primero en un plano psicológico, emocional, le baja los decibeles a nuestra ansiedad, ¿no? Y por eso la adoración está tan ligada a lo musical, aún la actividad profética, ¿no? Porque las compañías de profetas allá en la época de los reyes tenían los músicos, porque evidentemente hay algo en ese sonido, en ese lenguaje que trasciende las palabras, en un plano psicológico, emocional y también espiritual, ¿no? Que comunica algo. Por eso, por un lado, no es música, pero sí la música claro, también es importante, sí. ¿no? El cantar, ¿no? Está estudiado, ¿no? Como el canto, aún por psicólogos y sociólogos seculares, ¿no? Cómo el canto vehiculiza una comunicación, un lenguaje, una catarsis o una emocionalidad que no lo genera ninguna otra actividad artística ni ninguna otra actividad humana en la vida, ¿no? Sí, sí, y como decía antes, podemos entrar a distintos espacios, ¿no? Entrar por sus puertas con alabanza nos permite, incluso en nuestro mundo natural, conquistar cosas que quizás están trabadas, ¿no? Y no es que nosotros adoramos, bueno, vamos a hacer guerra espiritual adorando. No, o sea, porque si no ya no es adoración, ¿no? Es que el foco no es que el enemigo venza, ¿no? Sino que al levantar el nombre de Dios ya el enemigo cae, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a levantar su nombre, a adorar, suceden cosas en el mundo espiritual, ¿no? Sí. Y estar abiertos a eso, a que el Espíritu Santo también se nos manifieste, se presente como Él quiera. Lo que pasa es que a veces estamos tan como ocupados y tan en piloto automático que nos perdemos incluso de visitaciones, porque no angelicales. Yo he vivido una experiencia donde literalmente yo sabía que había un ángel en mi cuarto y lo dudé. Yo me acuerdo que estaba orando y sentí que delante mío había un ángel, pero dije, no, esto es mío, estoy flasheando, no sé qué. Y voy a ser muy vulnerable, voy a contar algo. Justo me sonó el celular y lo miré. Me distraje, ¿no? Me distraje. Y sentí que la puerta de mi cuarto se abrió y se cerró. Y yo supe que ese ángel se había ido. Lo supe en mi espíritu. Vuelvo cuando termine de responder el mensajito. Y como que ahí caí en conciencia y digo, wow, y no es que no había viento, me aseguré de que estuviera, me levanté porque miré, estaba arrodillada, ¿no? Entonces dije, ay Señor, bueno, y volví, ¿no? Me volví a enfocar y la puerta se volvió a abrir y se volvió a cerrar. Y eso nos da la pauta que cuando nosotros nos disponemos, Él está. O sea, y quizás un día quiere mandarnos un ángel que nos consuele y nos levante y nos fortalezca, como tantos ejemplos de la Biblia, u otras veces quiere conversar con nosotros en algún tema puntual o nos quiere fortalecer, ¿no? ¿no? Y cuántas cosas nos perdemos a veces por estar tan tildados en el modo yo, ¿no? Seguramente te pasa al dirigir las reuniones, en la adoración, que a veces uno se desespera, uno ve ahí a la gente y tenés, bueno, el que está ahí metido, adorando, que vos ves que tiene una experiencia personal con Dios en la semana, que después la trae en su mochila o en su pack acá la adoración comunitaria. Pero otra gente que vos ves que necesita conocer a Dios, porque de nuevo, esto es una respuesta. Si primero no está la revelación, si no nos cae la ficha de quién es Dios, de su corazón, de su paternidad, de su amor, de su fidelidad, de su santidad. Y sí, va a ser cantarle o cumplir un ritual. Y esto es lo que arde en nuestro corazón, ¿no? Aquellos que estamos en este gremio, la adoración, que cada hermano o hermana de la congregación pueda conocer a Dios. Y entender esto, ¿no? Que la adoración no es para un grupo de élite o de elegidos, es para todos, y es para todo, cantes bien, cantes mal, tengas dones para la música, ¿no? Porque tiene que ver con esto, ¿no? Con conocer a Dios. Y lo importante es que también cuando venimos a un encuentro de adoración comunitario, ¿no? En la iglesia, obviamente que
pasan cosas que cuando adoramos en lo personal no suceden, porque es otra, o sea, es otra dinámica y el Espíritu Santo se mueve de otra manera y es tan importante hacerlo juntos, ¿no? Pero venir predispuestos a dar. A veces que uno observa, a vos te debe pasar como que, bueno, a ver, y que esto lo repetimos muchas veces, incluso Carlos también lo ha dicho, que venimos a ver qué show nos Claro, hacen, el problema ¿no? es ese, que en la cultura evangélica hemos transformado los cultos en shows o en lindas conferencias, donde, bueno, vengo a ver qué producto me ofrecen y que se adapte, obviamente, a mis gustos y necesidades, que no dure mucho el tiempo de canciones, sí, cantemos 2 o 3 canciones y después un buen mensaje, enseñanza. Cuando el culto es para Dios, Sí. ¿no? ¿Cuándo fue que los evangélicos empezamos a creer que los cultos son para nosotros? Claro que tenemos que estar atentos a la necesidad de la gente, que sea un culto contextualizado, pero lo que hace al culto es que es para Dios, ¿no? Venimos a cultuar, ¿no? A honrarlo a Él, a buscarlo. Después sí, como yapa o como añadidura o como parte de esa dinámica de encuentro, Dios nos bendice, nos ministra, nos habla, nos enseña, recibimos oración, pero ¿qué cielo sería este lugar si absolutamente cada uno de los que venimos a reunirnos acá un domingo, un sábado o el día que sea, viniéramos esto, ¿no? En modo adoradores, en modo dadores. Venimos a buscar a Dios. Sí, involucrando nuestro cuerpo, nuestra voz. Sí. A veces cuesta, ¿viste? Cuando dice, bueno, expresar, y como que cuesta, Sí, sí. ¿no? No, creo que si viniéramos así, ni siquiera haría falta. La primera canción ya estaríamos bailando con los ángeles, porque tiene que ver con eso, ¿no? Dios corresponde a nuestro enfoque, a nuestra búsqueda, y qué importante seguir enseñando, aprendiendo acerca de esto, ¿no? Porque uno que ha leído libros, ha hecho cursos, participado en seminarios, ha enseñado, es un tema inagotable. Sí, Decir, bueno, ya más o menos sé lo que es la adoración. No sé nada, no sabemos nada, estamos en salita ni de 3. Tal cual. Porque de hecho los chicos son los adoradores por excelencia, ¿no? Sí. De la boca de los niños y de los que maman, Sí. perfeccionaste la alabanza, ¿no? Sí. Sí, o quizás yo a veces pienso, la gente nos ve, ¿no? Digo, no sé, y debe pensar que, bueno, como que tenemos todo resuelto y que por eso estamos, viste, pero no, o sea, todos los que estamos ahí adelante, todos tenemos nuestras cosas, tenemos nuestros días, sin embargo, creo que estamos entendiendo qué es lo primero y qué es lo más importante, ¿no? Y que cuando nosotros nos disponemos a servir, a adorar, algo sucede y Él nos fortalece, como decís vos, lo demás viene, ¿no? Pero Él es lo primero y que es conocerlo a Él, ¿no? Como decíamos al principio, es una invitación a un encuentro por el que es siempre por ser conocido y hay tanto más por conocer y conocer su naturaleza. A veces nos quedamos con lo que Él hace y no vamos más allá con lo que Él es. ¿No? Como yo una vez compartía, ¿no? Que sentí que cuando estuve sin voz, estuve, bueno, 3 meses sin voz, y lo que sentí que Dios me decía es que Él me estaba como tirando una soga para que yo me acerque a su corazón sanador, no solo a su sanidad, sino a su corazón que es el sanador, que Él eligió llamarse, uno de sus nombres es el sanador. Y por lo menos yo en todo ese proceso de no poder cantar, porque ni siquiera podía tararear una canción, utilicé como todas las otras demás formas de adoración. Literalmente yo había noches que me levantaba y le decía a Gonzalo, si me encontrás tirada en el piso, no te asustes. Es que tengo una necesidad de rendición, ¿no? Al principio estaba muy angustiada porque obviamente yo canto desde que tengo memoria y decir mi voz no sale fue como... Bueno, reubicar cada cosa en su lugar, pero después entendí que Dios me estaba llevando a un lugar de rendición como nunca lo había experimentado. Y por otro lado, que el enemigo también quería que yo me rindiera ante las circunstancias. Y el rendirme ante una circunstancia que viene del enemigo es darle adoración al enemigo. Y yo estaba como en mi interior decidiendo rendirme ante Dios. Y eso es adoración. Así es. Fíjate que lo que quiere el enemigo es que nosotros nos rindamos, que no adoremos, ¿por qué? Porque es una forma de adorarlo a Él y es lo que Él buscó desde el principio, del comienzo, que es un ángel caído, ¿no? Que buscaba adoración. Así que por lo menos para mí esa también fue una experiencia de mucho aprendizaje en el rendirme, ¿no? Y
Dios busca rendición, ¿no? Ese corazón rendido. Sí, es morir al ego, sacrificar el yo cada mañana, cada día, para que Cristo viva en nosotros, ¿no? Y no, la experiencia que estás contando me hace acordar, ¿no? Porque es tan sutil, ¿no? Ese engaño del diablo, ¿no? La vanidad es algo tan imperceptible y pegajoso que creemos que no lo tenemos, pero ¿no? Alguien dijo, el orgullo es como el mal aliento. Todos se dan cuenta que no lo tenés, menos vos. Y es así, ¿no? Me hiciste acordar ahí a la anécdota de Matt Redman, un gran compositor, líder de adoración de Inglaterra, que era el líder de adoración de una iglesia muy grande, con un gran ministerio, muchos músicos, y que en una época el pastor se da cuenta que como iglesia se habían convertido en adoradores de su adoración. ¿No? Porque les pasaba esto de llegar y si hoy nos falta el baterista, chao, es la hecatombe, la gloria no baja. No podemos adorar, ¿viste? Y tomó una medida medio drástica pero sabia, ¿no? Y dijo, ok, por un tiempo vamos a adorar en nuestros cultos, pero sin música. De otras formas, esto, en silencio, tirados en el piso, orando, recitando el abecedario. Bueno, y claro, Matt Redman, que era el líder de adoración, saltó cual gremialista ahí. No, ¿cómo? Y Dios lo introduce en un proceso de volver a la esencia, ¿no? Al corazón de la adoración. Y es ahí que compone quizás su canción más famosa, The Heart of Worship, ¿no? El corazón de la adoración, donde dice eso, estoy volviendo a la esencia, al corazón. Me doy cuenta o recuerdo que se trata de ti. Perdona, Señor, por lo que he hecho de ella, ¿no? En qué he transformado a la adoración, esto en un ritual, en canciones, en formas, y hoy vuelvo a esa esencia, ¿no? Que en parte lo que te pasó a vos al no poder cantar, ¿no? Tal cual, bueno, no puedo cantar, pero sí puedo tirarme. La palabra hebrea para adoración, ¿no? Estar tirado en el piso, besando el polvo, diciendo, Señor, se trata de vos, la vida, mi vida, todo se trata de vos, tuya es la gloria, vivo por vos y para vos, para tu gloria, no para la mía, bueno. Sí, creo que podemos transitar incluso los momentos difíciles, en mi caso fue eso, pero tengo muchas otras experiencias donde realmente la adoración ha hecho la diferencia en cómo uno afronta una dificultad incluso, ¿no? Y no lo adoramos para que Dios nos saque de la dificultad, pero nos posicionamos en otro lado, nuestro corazón, nuestra mente, incluso nuestra mente es transformada en la adoración. Y en esto de la práctica de la adoración, qué bueno es también salirnos un poco de nuestro paradigma, ¿no? Si uno creció en una iglesia evangélica, como que tu paradigma de adoración es, bueno, el tipo de música, o levantar las manos, gritar, aplaudir. Ahora, hay tantas maneras, ¿no? Dios es tan diverso y creativo, y a veces está bueno ver otras tradiciones, culturas, donde Dios está tan presente como en la mía. Jorge Imitián siempre cuenta que una de sus experiencias de adoración más profundas la vivió en un convento de carmelitas descalza, donde ahí la adoración era eso, en un silencio reverencial. Y a mí me ha pasado también al interactuar con otros grupos o evangélicos o católicos o cristianos, donde mirá qué rica está. Hemos estado en encuentros que vos decís, no te lo olvidas más. Tradición, ¿no? Que por ahí se sale de mi tradición evangélica, carismática, bulliciosa, y es tan rico, ¿no? Y qué bueno eso, ¿no? Y hoy, con internet, con Spotify, uno puede nutrirse de otras cosas, otras formas, no solo referido a lo musical, sino a la experiencia comunitaria de adoración, donde uno también experimenta ahí la presencia de Dios de una forma distinta, ¿no? A lo que está acostumbrado. También pensaba cómo aproximarnos, ¿no? A un encuentro, a una experiencia de adoración, porque quizás tenemos como ciertos patrones de pensamiento que no, esto no es para mí, o esto es para los músicos, o mi personalidad no es así, mi temperamento no es así, o estoy muy ocupado. Y como en todo, nos tenemos que aproximar con fe, sabiendo que lo vamos a encontrar. Es que eso es lo esencial, a la hora de adorar. A veces cuando doy talleres pregunto, bueno, ¿qué es lo más importante a la hora de adorar? ¿No? Bueno, ser genuino, bueno, sí. Es verdad, pero... Lo importante es la fe, lo que dice Hebreo, el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, que está ahí, y que es galardonador de aquel que le busca. Es decir,
Tal cual. Está bueno tener esta aproximación altruista. Sí, no vengo a claro, pedir nada, vengo a claro. entregarme, pero del lado de Dios te va a decir, no, Así yo como quiero sos. amarte, quiero bendecirte. Tal cual. Así que la fe es como, si alguien quizás del otro lado está pensando, uy, como no sé, esto no me va a salir, bueno, es con fe. O sea, así como encontramos la salvación por fe, así como muchas cosas las conseguimos por la fe, que es incluso lo que no vemos, ¿no? El creer que algo va a suceder. Sí, y creer esto, que Dios es una persona, creer que Dios habla, que Dios revela, que Dios se manifiesta. Que Dios te da experiencia, no que todos los días uno va a sentir un abrazo. Hay temporadas donde uno no siente nada y esto tiene que activar la adoración 100% obediencia. Sí. Bendice alma mía al Señor, sacrificio de alabanza. Ahora, hay otros momentos donde sí, Dios te habla, sentís algo, es un encuentro. Es un encuentro. Es un encuentro. Sí. Yo, una de las experiencias más fuertes, no sé cuánto tiempo nos queda, pero bueno, una de las experiencias más fuertes que tuve, ¿no? Entre otras, es antes de que Carlos se enfermara, que yo te lo conté. Me acuerdo un día veníamos en el auto y te conté que hay esta canción que habla de la bondad de Dios, de la bondad de Dios, ¿no? Y como que esta canción dice, mi vida ha sido bueno. Esa sola frase empezó como a trabajar en mí, ¿no? Y me acuerdo que el Espíritu Santo empezó, esto mientras escuchaba la canción, me empezó a mostrar cosas muy sencillas donde Dios había mostrado su bondad hacia mí. Y me acuerdo que una de las cosas fue, por ejemplo, me acordé del olor al brownie de la torta de chocolate de tu mamá cuando yo era chiquita. Mirá. Que iba, y se lo dije no hace mucho. Eso, o sea, ahí te estaba mostrando mi bondad. Sí. Me acordé una vez que Gonzalo me trajo flores por nada. Ahí te estaba mostrando mi bondad. Cuando Juan chocó, que el auto se destrozó y no le pasó nada, ahí te estaba mostrando. Bueno, y así una, desde cosas muy simples hasta cosas importantes, ¿no? Y yo me acuerdo que todo fue como una semana que tuve así de este tipo de encuentros donde Dios me hablaba de su bondad. Y yo le dije a Dios, le digo, Dios, yo creo que para mí es fácil ver tu bondad porque en mi vida está todo como tranquilo, ¿no? Y sentí que Dios me dijo tan claramente, yo sé que vos verías mi bondad cualquiera fueran tus circunstancias. A la semana siguiente Carlos se enferma. Está, bueno, todos sabemos, estaba grave. Yo estaba muy triste, y me acuerdo que teníamos que venir a grabar un culto acá al día siguiente y yo decía, no sé cómo voy a estar parada adorando porque estaba muy triste, no tenía ni ganas de nada, ¿no? Entonces me acuerdo que una noche, en medio de la noche, me levanté, me puse a escuchar esa canción y me acordé de lo que Dios me había dicho. Yo sé que vos verías mi bondad cualquiera fueran tus circunstancias. Y literalmente en el baño de mi casa, pues no me dio para ir a otro lado, empecé con esa canción. Y la presencia de Dios vino de una manera tan tangible que yo no quería ni abrir los ojos porque digo, si yo abro los ojos lo veo acá y me muero. Sí, ¿no? sí, a lo Moisés. Claro, o sea, me muero. Gloria. Bueno, estuve un tiempo ahí, bueno, Dios me fortaleció al día siguiente, era otra. O sea, las circunstancias no cambiaron, Carlos seguía igual de enfermo, pero yo era otra y me pude levantar y no es que estaba feliz porque la situación era igual, pero algo en mí cambió solo con un encuentro con Dios. Estuviste con Él, es así. Así es. Miri, en los 2 minutos que nos quedan, o 3, bueno. Rapidito, un consejo para aquel que quiere crecer en su vida de adoración, un consejo para su vida personal y un consejo para el culto, lo comunitario, cómo ser mejor adorador o adoradora en lo privado y en lo comunitario, si tuvieras que dar un tip lo ahí que me sencillo. viene a la mente es que quizás muchos no se animan a estos encuentros con Dios por culpa, ¿no? O porque dicen, si yo nunca lo hago, entonces ¿qué voy a venir ahora? Soy un cara dura. O pecados, cuestiones quizás que no se sienten dignos, ¿no? Y ese es el mejor sacrificio. Venir como siempre el fuego viene sobre el sacrificio. Siempre que alguien dio un sacrificio, el fuego vino, ¿no? Entonces, como estemos, en la situación que estemos, tomarnos el tiempo, buscar en la palabra, tomarnos aunque sea empezar por 5 minutitos al día, ¿no? Y
como sea que estés, como te sientas, venir y ser espontáneo. Dios no busca la perfección, no busca una forma, no busca una fórmula, solo quiere nuestro corazón. Después a los encuentros acá comunitarios, que vengamos todos dispuestos a dar, ¿no? Modo adorador. Modo adorador, sí, sin pensar, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, la canción, que no, quién dirige, quién no dirige, o salirnos un poco por un ratito en la semana de nosotros mismos y enfocarnos en Dios. Después Él se ocupa. Cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar, Él después se ocupa de todo el resto. Todo ¿no? lo demás se ubica. Bueno, Miri, un lujo este tema. Placer. Da para hacer infinitos seguir. programas. Vamos a estar adorando en el cielo por la eternidad y descubriendo cómo adorar y descubriendo. Ahí sí nos vamos a sumar a la ronda de los ángeles y seres vivientes. Santo, santo, para siempre. Bueno, gracias, Miri. De un nada, lujo. Un placer. Y abrazo a todos ahí del otro lado. Bendecida noche de jueves y nos vemos el finde en los cultos acá para adorar con todo al Señor. Dios los bendiga. Chao.